Nunca creí que viviría para contar algo así, pero aquí estoy, con mis 83 años a cuestas, sentada en esta silla que rechina como mis huesos, mirando el fuego que me recuerda tantas cosas. Hay historias que duelen al contarlas, pero que necesitan salir como el humo de esta chimenea. Mi nieta me dice que hable, que cuente, que hay gente que necesita escuchar estas cosas. Así que aquí estoy, con mi voz temblorosa pero firme, porque lo que pasó esa noche cambió todo. Todo. ¿Ustedes han sentido alguna vez que el mundo se les viene abajo en un segundo? ¿Que la persona que más aman los traiciona delante de todos? Bueno, yo sí lo viví. Y lo que mi hijo no sabía cuando me levantó la mano y me gritó que era una vieja estorbosa, cuando me llevó a ese lugar frío y me dejó ahí como si fuera basura, era que yo tenía un secreto. Un secreto que podría haberle cambiado la vida para siempre. Pero a veces los hijos se olvidan de que las madres también tienen corazón, también sienten, también guardan cosas. Déjenme empezar por el principio, porque toda historia tiene raíces profundas como los árboles que plantaba en mi patio. Era una noche de febrero, hacía un calor pegajoso que se te metía hasta en los huesos. Toda la familia estaba reunida en casa para celebrar el cumpleaños de mi nieto menor. Yo había estado cocinando desde temprano, preparando sus platillos favoritos, el mole que me enseñó mi madre, los tamales que hacía con estas mismas manos que ahora tiemblan, el arroz con leche que a él le encantaba de niño. La casa olía a canela y a vainilla, a esos aromas que abrazan el alma. Recuerdo que me sentía feliz, plena, viendo a mis hijos, mis nietos, todos juntos bajo mi techo. Era uno de esos momentos que una atesora en el corazón, ¿saben? De esos que brillan como lucecitas en la memoria. Pero entonces llegó él. Mi hijo mayor, Roberto, con esa cara que ya conocía. La cara del que trae problemas, la del que siempre necesita algo, la del que nunca está conforme. Llegó con su esposa nueva, esa muchachita que me veía como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. Yo sabía que andaba en malos pasos otra vez. Una madre siempre sabe. Se lo veía en la mirada esquiva, en cómo se movía nervioso, en cómo evitaba mis ojos cuando le preguntaba por su trabajo. Pero esa noche no quería problemas. Solo quería que fuéramos familia, aunque fuera por unas horas. Me acuerdo que estaba sirviendo el pastel cuando él se acercó. Al principio pensé que venía a ayudarme, como cuando era niño y se trepaba en una silla para alcanzar los platos del estante alto. Pero no. Se acercó con esa cara que conocía demasiado bien, la cara del que viene a pedir. «Amá», me dijo, «necesito hablar contigo». Y yo, como siempre, dejé todo y le puse atención. ¿Por qué eso hacemos las madres, verdad? Siempre estamos ahí, siempre disponibles, siempre listas para escuchar y para dar, aunque nos duela en el alma, pero lo que me dijo esa noche me partió el corazón en pedacitos. Me pidió dinero, otra vez. Una cantidad que yo no tenía, que nadie tendría así nomás. Me dijo que se había metido en problemas, que le debía dinero a gente peligrosa, que si no pagaba algo malo iba a pasar. Y yo, Dios me perdone, le dije que no tenía esa cantidad. Que mi pensión apenas alcanzaba para vivir, que la casa se estaba cayendo a pedazos, que mis medicinas costaban cada vez más. Le dije que podía ayudarle con algo, pero no con todo lo que me pedía. Y fue ahí cuando cambió. Su cara se puso roja como un chile, sus ojos se volvieron duros como piedras. «¿Cómo que no tienes?», me gritó tan fuerte que toda la familia volteó a ver. «Yo sé que tienes dinero guardado. Siempre has tenido dinero escondido para tus caprichos». Pero no era cierto. Nunca había sido cierto. Yo vivía al día, como tantas viejitas de mi edad. La cosa se puso peor cuando su esposa se metió. Esa mujer que nunca me había dirigido más de 2 palabras me empezó a gritar que era una tacaña, que seguramente tenía dinero debajo del colchón como todas las viejas. Que era una mala suegra, una mala madre. ¿Y mis otros hijos ahí parados? Algunos tratando de calmar la situación, otros nomás viendo como si fuera una película. Pero Roberto siguió gritando, siguió diciendo cosas horribles. Me dijo que era una carga, que ya no servía para nada, que nomás estaba ocupando espacio en esta vida. Cada palabra era como una puñalada en el pecho. ¿Ustedes han sentido alguna? ¿Ves que las palabras duelen más que los golpes? Porque yo esa noche lo sentí. Cada palabra de mi hijo era peor que cualquier cosa que hubiera vivido, y entonces pasó. Roberto levantó la mano y me golpeó.
Un golpe seco, fuerte, que me hizo tambalear. El silencio que siguió fue peor que sus gritos. Todos los presentes se quedaron mudos, como si el mundo hubiera parado de girar. Mi nieto menor, el del cumpleaños, empezó a llorar. Sus lágrimas me dolieron más que el ardor en mi mejilla. Ya estuvo bueno, gritó Roberto. Ya me cansé de mantener a esta vieja. Se va a ir a un asilo donde la cuiden como se debe y ahí se va a quedar. Y yo ahí parada, con la cara ardiendo y el corazón roto, viendo cómo mi hijo se convertía en un extraño delante de mis ojos. Si me permiten preguntarles algo, si ustedes quieren escuchar más historias como esta, historias de la vida real, suscríbanse a nuestro canal. Porque créanme, tengo muchas que contar, y todas vienen del corazón de una mujer que ha vivido demasiado, pero esa noche no terminó ahí. Roberto siguió gritando, diciendo que al día siguiente me iba a llevar a un hogar de ancianos y que ahí me iba a quedar para siempre. Que ya no quería saber nada de mí, que estaba harto de cargar con una vieja que nomás causaba problemas. Sus hermanos trataron de hablarle, de hacerle entrar en razón, pero él ya estaba cegado por la ira y por sus problemas. No quería escuchar a nadie. Su esposa lo apoyaba en todo, diciéndole que tenía razón, que yo era un problema que necesitaba solucionarse de una vez por todas. Esa noche me fui a mi cuarto llorando como no había llorado en años. Me dolía la cara donde me había golpeado, pero me dolía más el alma. Me senté en mi cama, esa cama donde había dormido al lado de mi esposo por 40 años, donde había velado a mis hijos cuando estaban enfermos, donde había rezado tantas veces pidiendo por su bienestar. Y me puse a pensar en todo lo que había dado por ellos, en todos los sacrificios, en todas las noches sin dormir, en todos los trabajos que había tenido para darles una vida mejor. Esa madrugada no pude pegar los ojos. Me quedé ahí sentada, viendo por la ventana, recordando cuando Roberto era chiquito. Era un niño bueno, cariñoso, siempre pegado a mis faldas. Cuando se enfermaba, yo me quedaba despierta toda la noche cuidándolo, poniéndole trapitos húmedos en la frente, dándole sus medicinas. Cuando tenía pesadillas, se metía a mi cama y yo lo tranquilizaba cantándole las canciones que mi madre me cantaba a mí. ¿Dónde se había quedado ese niño? ¿En qué momento mi hijo se había vuelto tan duro, tan frío? Me dolía pensar que las drogas y las malas compañías se lo habían llevado para siempre. Porque yo sabía, aunque él nunca me lo hubiera confesado, que andaba metido en cosas feas. Una madre siempre sabe cuando un hijo anda por mal camino. Por más que trate de ocultarlo, al día siguiente, tal como había prometido, Roberto llegó temprano con unos papeles en la mano. Me dijo que ya había hablado con un hogar de ancianos, que ya todo estaba arreglado, que esa misma tarde me iba a llevar. Yo traté de hablar con él, de explicarle que podíamos encontrar otra solución, que no era necesario llegar a esos extremos. Pero él ya tenía la mente hecha. Su esposa estaba ahí también, apurándolo, diciéndole que mientras más rápido mejor. Como si yo fuera una basura que necesitaba sacarse de la casa lo antes posible. Empecé a empacar mis cosas, poquitas. Cosas porque en esos lugares no dejan llevar mucho. Mis fotografías, mi rosario, algunos vestidos, mis medicinas. Cada cosa que metía en esa maleta vieja era como despedirme de un pedacito de mi vida, pero había algo que Roberto no sabía. Algo que nadie sabía. Algo que yo había guardado por años, esperando el momento adecuado para revelarlo. En el fondo de mi armario, detrás de mis vestidos de domingo, había una caja de metal. Una caja pequeña, oxidada, que parecía no valer nada. Pero adentro había algo que podía cambiarlo todo. Documentos. Papeles importantes que yo había guardado desde que mi esposo murió. Porque verán, mi esposo, el padre de Roberto, había sido un hombre previsor. Un hombre que siempre pensó en el futuro de su familia. Y había hecho algo que ni sus propios hijos sabían. Había comprado terrenos. Varios terrenos en las afueras de la ciudad, cuando aún costaban muy poco. Terrenos que con el paso de los años se habían vuelto valiosos, muy valiosos. Pero él murió antes de contarles a los muchachos, y yo guardé el secreto porque quería esperar el momento indicado para darles esa herencia. Ahora, mientras empacaba para irme de la casa donde había criado a mis hijos, donde había conocido la felicidad y el dolor, decidí que ese secreto se iría conmigo. Si Roberto quería deshacerse de su madre como si fuera basura, entonces no
Merecía conocer la verdad. No merecía saber que era heredero de una fortuna que podría resolver todos sus problemas y los de sus hermanos. Me guardé los documentos en el fondo de la maleta, debajo de todo, y salí de mi recámara por última vez. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero tenía que ser fuerte. Tenía que mantener la dignidad. Aunque por dentro me estuviera muriendo, el viaje al hogar de ancianos fue el más largo de mi vida. Roberto iba manejando en silencio, sin mirarme ni siquiera por el espejo. Su esposa iba hablando por teléfono, planeando ya qué iban a hacer. Con mi cuarto, cómo iban a redistribuir la casa ahora que yo ya no estaría. Como si yo fuera un fantasma, como si ya no existiera. Por la ventana veía pasar los lugares conocidos de mi ciudad, las calles por donde había caminado miles de veces, las tiendas donde compraba mi despensa, la iglesia donde había rezado. Por mis hijos durante tantos años. Todo se iba quedando atrás, como si fuera la última vez que lo viera. Y tal vez lo era. Cuando llegamos al hogar, Roberto se bajó rápido y sacó mi maleta de la cajuela. Ni siquiera me ayudó a bajarme del carro. Una enfermera salió a recibirnos, una mujer mayor con cara cansada que había visto llegar a muchas viejitas como yo. Roberto firmó los papeles, pagó el primer mes y se despidió de mí como si fuera un trámite más. «Ahí te ves, amá», me dijo sin mirarme a los ojos. «Aquí vas a estar mejor cuidada». Y se fue. Se fue sin voltear atrás, sin un abrazo, sin un beso, sin nada. Su esposa ni siquiera se bajó del carro. Ahí me quedé parada en la entrada de ese lugar, con mi maleta en la mano y el corazón roto en 1000 pedazos. Ustedes se imagínanlo. ¿Qué se siente que tu propio hijo te abandone así? Que te trate como si fueras nada. Los primeros días en el hogar fueron los más difíciles de mi vida. Mi compañera de cuarto era una señora que ya no hablaba, que se la pasaba viendo por la ventana como si esperara que alguien viniera por ella. Las comidas eran insípidas, sin sazón, nada que ver con los guisos que yo preparaba en mi casa. Las enfermeras eran amables pero distantes, hacían su trabajo sin más. Por las tardes me sentaba en el jardín pequeño que había ahí, viendo a los otros viejitos que, como yo, habían sido abandonados por sus familias. Algunos ya ni recordaban a sus hijos, y tal vez era mejor así. Tal vez el olvido era una bendición para no sentir tanto dolor, pero yo no me olvidaba. No me olvidaba del golpe, no me olvidaba de las palabras crueles, no me olvidaba de cómo me había tratado mi propio hijo. Y tampoco me olvidaba del secreto que cargaba. Todas las noches, antes de dormirme, tocaba la caja de metal que tenía escondida debajo de mi cama. Los documentos seguían ahí, esperando. Esperando que, no lo sabía. Pero ahí estaban, como un recordatorio de que las cosas no siempre son como parecen. Si me permiten pedirles algo más, no se vayan sin suscribirse. Porque esta historia apenas está empezando. Y lo que viene después, créanme, ni yo misma lo esperaba. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que Roberto no fue a visitarme ni una sola vez. Ni él ni su esposa se asomaron para ver cómo estaba. Mis otros hijos sí iban, claro, cada 15 días o cada mes, según sus trabajos se los permitían. Pero se notaba la incomodidad. Se notaba que no sabían qué decir, que se sentían mal por no haber podido evitar que yo terminara ahí. Y yo los entendía. Roberto siempre había sido el más fuerte de carácter, el que imponía su voluntad en la familia. Cuando él decidía algo, era difícil hacerle cambiar de opinión. Pero en esas visitas me enteré de cosas. Me enteré de que Roberto andaba cada vez peor, más desesperado. Que debía más dinero, que la gente con la que se había metido ya lo andaba buscando. Que su esposa lo había amenazado con dejarlo si no resolvía pronto sus problemas. Y una parte de mí, la parte de madre que siempre va a amar a sus hijos sin importar lo que hagan, se preocupaba por él. Fue una tarde de mayo, cuando ya había perdido las esperanzas de que Roberto viniera a verme, que llegó. Llegó solo, sin su esposa, con una cara que no le había visto nunca. Una cara de derrota total, de hombre que ya no tiene salida. Se sentó frente a mí en el jardín del hogar, y por primera vez en meses me miró a los ojos. Tenía ojeras profundas, había bajado de peso, se veía acabado. «Amá», me dijo con voz quebrada, «vengo a pedirte perdón». Y empezó a llorar. Llorar como cuando era niño y se lastimaba jugando en el patio. Llorar como cuando su papá lo
regañaba por alguna travesura. Me contó que las cosas se habían puesto muy feas, que ya no sabía qué hacer, que tenía miedo de que algo le fuera a pasar a él o a su familia. Me dijo que había sido un mal hijo, que no merecía mi perdón, pero que no tenía a nadie más a quien acudir, y yo ahí, viendo llorar a mi hijo, sintiendo cómo se me partía el corazón otra vez. Porque por más que me hubiera lastimado, por más que me hubiera humillado, seguía siendo mi niño. El niño que había cargado en brazos, que había criado con amor, que había velado cuando estaba enfermo. Las madres tenemos una maldición. ¿Saben? No podemos dejar de amar a nuestros hijos, aunque nos hieran, aunque nos lastimen, aunque nos abandonen. Ese amor está ahí, como una llaga que nunca cicatriza pero que tampoco podemos arrancar. Roberto me pidió que lo perdonara, me pidió que lo ayudara a salir del hoyo donde se había metido. Y yo lo perdoné. Lo perdoné porque soy su madre, porque lo llevé 9 meses en el vientre, porque di mi vida por criarlo. Pero no le conté del secreto. Todavía no le dije que lo perdonaba, que siempre iba a ser mi hijo, pero que no tenía cómo ayudarlo económicamente. Que mi pensión apenas alcanzaba para pagar el hogar, que no tenía ahorros, que no tenía nada de valor. Él se desesperó. Me suplicó que recordara si su papá había dejado algo, algún dinero guardado, alguna cuenta de banco que él no supiera. Y yo ahí, con la verdad quemándome la garganta, diciéndole que no sabía de nada. Porque una parte de mí todavía estaba dolida, todavía recordaba el golpe, todavía sentía el abandono. Roberto se fue esa tarde más derrotado que como había llegado. Y yo me quedé ahí sentada, preguntándome si había hecho bien, si debía haberle dicho la verdad. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas al asunto, pensando en mi hijo, en sus problemas, en el secreto que guardaba. Saqué la caja de metal y volví a ver los documentos. Ahí estaban, amarillentos por el tiempo pero perfectamente legales. Terrenos que ahora valían una fortuna, que podrían resolver no solo los problemas de Roberto, sino los de toda la familia. Y yo ahí, guardando el secreto como una vieja rencorosa. Porque eso era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Una vieja rencorosa que no podía perdonar del todo. Me di cuenta de que el rencor me estaba comiendo por dentro, que me estaba volviendo una persona que no me gustaba. Mi esposo siempre me decía que el rencor es como un veneno que uno se toma esperando que le haga daño al otro. Y tenía razón. A la mañana siguiente llamé a Roberto. Le dije que viniera al hogar, que tenía que hablar con él sobre algo importante. Llegó en menos de una hora, con los ojos hinchados y una expresión de esperanza mezclada con miedo. Nos sentamos en la misma banca del jardín donde habíamos hablado el día anterior, y yo saqué la caja de metal. Roberto la vio sin entender qué era. «Mijo», le dije, «tu papá era un hombre muy inteligente. Y te dejó algo que puede cambiar tu vida para siempre». Abrí la caja y saqué los documentos. Le expliqué lo que eran, lo que significaban, cuánto valían. Vi cómo su cara cambiaba, cómo se transformaba de la desesperación a la incredulidad, de la incredulidad al alivio, del alivio a la culpa. «¿Por qué no me dijiste antes, amá?», me preguntó con lágrimas en los ojos. Y yo le respondí la verdad, porque estaba dolida, mijo. Porque me golpeaste, porque me abandonaste, porque me trataste como si no fuera tu madre. Roberto se tiró de rodillas frente a mí y empezó a pedirme perdón otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez era de verdad. Me abrazó fuerte, como no me había abrazado en años, y lloró en mi hombro como cuando era pequeño. «Perdóname, amá», me decía una y otra vez. «Perdóname por ser tan mal hijo, por lastimarte, por abandonarte. No merezco que me hayas perdonado, no merezco esta herencia». Pero yo ya había decidido perdonarlo de verdad, desde el fondo del corazón. Porque eso es lo que hace una madre, perdona siempre, ama siempre, da siempre otra oportunidad. Con esos documentos, Roberto pudo resolver todos sus problemas. Vendió uno de los terrenos y pagó todas sus deudas. Con otro, compró una casa nueva para su familia. Y con los que quedaron, aseguró el futuro de sus hijos y el de sus hermanos. Pero lo más importante no fue el dinero. Lo más importante fue que recuperé a mi hijo. El hijo que había perdido en las drogas y los malos caminos volvió a mí. Me sacó del hogar de ancianos y me llevó a vivir con él. Su esposa, la que antes me veía con desprecio, ahora me trataba con respeto y cariño.
Los nietos que apenas me conocían ahora vienen a platicarme, a pedirme que les cuente cuentos, a que les enseñe las recetas que aprendí de mi madre. Roberto dejó las drogas, encontró un trabajo honesto, se volvió el hombre que su padre había querido que fuera. Y aunque nunca podré olvidar completamente el dolor que me causó, he aprendido a perdonar de verdad. He aprendido que el perdón no es para el que te lastima, es para uno mismo. Que cargar rencor es como cargar piedras en el corazón, y que soltarlo es la única manera de ser libre. Ahora, a mis 83 años, vivo rodeada del amor de mi familia. Vuelvo a cocinar para mis nietos, vuelvo a ser útil, vuelvo a sentirme querida. Y Roberto es el hijo más atento que pueden imaginarse. Todos los días me pregunta cómo estoy, si necesito algo, si me siento bien, pero ¿saben qué es lo que más me llena el corazón? Que mis nietos me ven como ejemplo. Que cuando tienen problemas con sus papás vienen conmigo a platicar, porque saben que la abuela siempre va a tener palabras sabias, siempre va a saber cómo resolver los conflictos con amor. Roberto les ha contado la historia, les ha dicho cómo su abuela lo perdonó cuando no lo merecía, cómo le dio una segunda oportunidad cuando todos pensaban que ya estaba perdido. Y eso, créanme, vale más que todos los terrenos del mundo. Vale más que todo el dinero que pudiera haber guardado. Porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida son los momentos de amor que compartimos con nuestra familia. Si han llegado hasta aquí escuchando mi historia, si han sentido algo con mis palabras, les pido que se suscriban. Que se queden con nosotros porque tengo muchas más historias que contar. Historias de amor, de perdón, de segundas oportunidades. Porque la vida me ha enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para amar. Y si ustedes están pasando por algo similar, si tienen un hijo que los ha lastimado, si sienten que ya no hay esperanza, quiero que sepan que siempre la hay. Siempre hay una posibilidad de reconciliación, siempre hay una oportunidad para sanar las heridas del corazón. Hoy Roberto viene todas las tardes a tomar café conmigo. Nos sentamos en el jardín de su casa, la casa que compró con la herencia de su padre, y platicamos de todo. De sus planes, de los nietos, de los recuerdos bonitos de cuando era niño. Ya no hablamos del pasado doloroso, de los errores, de las heridas. Eso ya quedó atrás. Ahora solo construimos nuevos recuerdos, nuevos momentos de felicidad. Porque esa es otra lección que la vida me ha enseñado, que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos escribir un futuro diferente. Que las familias no son perfectas, que todos cometemos errores, pero que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar las heridas. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera perdonado a Roberto, si me hubiera quedado con él. Rencor, si hubiera decidido llevarme el secreto a la tumba. Probablemente él habría terminado muy mal, tal vez hasta muerto. Probablemente yo habría vivido mis últimos años amargada, sola, llena de resentimiento. Pero el perdón nos salvó a los dos. El perdón nos devolvió la familia, nos devolvió la paz, nos devolvió el amor. Y por eso les digo que no importa cuán grande sea la herida, no importa cuán profundo sea el dolor, siempre vale la pena intentar perdonar. Porque el perdón no es debilidad, es fortaleza. No es ingenuidad, es sabiduría. No es olvido, es liberación. Esta noche, cuando termine de contarles mi historia, voy a ir a cenar con toda mi familia. Mis hijos, mis nietos, todos juntos alrededor de una mesa, como debe ser. Vamos a reírnos, vamos a recordar cosas bonitas, vamos a planear cosas nuevas. Y Roberto, mi Roberto, se va a levantar para servirme más agua, para preguntarme si estoy cómoda, para asegurarse de que no me falte nada. Porque se ha convertido en el hijo que siempre soñé tener, en el hombre bueno que su padre quiso que fuera. Y yo voy a verlo con estos ojos viejos pero llenos de amor, y voy a dar gracias por haber tenido la sabiduría de perdonar, por haber tenido la fuerza de soltar el rencor, por haber tenido la paciencia de esperar a que mi hijo encontrara el camino de vuelta a casa. Así que si ustedes tienen a alguien que necesitan perdonar, si tienen un hijo que los ha lastimado, si tienen una herida que parece no sanar nunca, piensen en mi historia. Piensen en que el amor siempre es más fuerte que el dolor, que la familia siempre vale la pena, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y recuerden suscribirse para más historias como esta, porque créanme, la vida está llena de segundas oportunidades para aquellos que saben verlas, para aquellos que tienen el corazón abierto, para aquellos que entienden que perdonar es el regalo más grande que nos podemos dar a nosotros mismos. El fuego se está apagando y ya es hora de terminar mi relato.
Pero antes de despedirme, quiero decirles que cada arruga de mi cara cuenta una historia, cada cana de mi cabeza guarda una lección, cada latido de mi corazón lleva el amor de 83 años de vida. Y si algo he aprendido en todo este tiempo es que la familia es lo más importante que tenemos, que el amor siempre encuentra la manera de ganar, y que los secretos guardados con resentimiento solo hacen daño, pero los secretos compartidos con amor pueden cambiar vidas para siempre. Así que vayan y amen, vayan y perdonen, vayan y den segundas oportunidades, porque la vida es muy corta para desperdiciarla en rencores, y muy hermosa para no vivirla rodeados de los que más queremos.